¿Te has preguntado alguna vez qué se sentía vivir con una enfermedad que te quitaba no solo la salud, sino también tu nombre, tu hogar, tu lugar en el mundo? En la Edad Media había una palabra que aterraba tanto como la peste o el infierno: lepra. No era simplemente una enfermedad de la carne, era una sentencia de muerte en vida. Y lo más cruel de todo es que muchos que la sufrían ni siquiera sabían cómo la habían contraído. No tenían explicación, ni cura, ni consuelo. La lepra, conocida también como el mal de Lázaro, se esparció como una sombra silenciosa por toda Europa entre los siglos XI y XIV. En la península ibérica su presencia fue constante, especialmente en ciudades con intenso tránsito de personas, como Toledo, Sevilla o Barcelona. En aquel entonces, se creía que era una maldición enviada por Dios, una consecuencia directa del pecado o de la impureza moral. El cuerpo enfermo era la evidencia de un alma manchada. Y el miedo era tan contagioso como la misma enfermedad. Los síntomas no aparecían de forma abrupta. Al principio, eran solo manchas en la piel, zonas insensibles al tacto o al dolor, pequeñas heridas que no sanaban. Pero con el paso del tiempo las señales se volvían más visibles, más grotescas. Deformidades en el rostro, pérdida de dedos, la carne que parecía deshacerse lentamente. Algunos perdían la nariz, las orejas, la voz. La lepra no mataba rápido, mataba despacio, día tras día, frente al espejo y frente a los ojos del mundo. El diagnóstico no necesitaba médicos, bastaba el juicio de un sacerdote o de un magistrado. Si alguien era considerado leproso, su destino estaba sellado. Era llevado ante una ceremonia donde simbólicamente se le daba por muerto. Se le ofrecía un ataúd, un sudario, se leía un salmo fúnebre. A partir de ese momento, dejaba de existir para la sociedad. Su familia debía olvidarlo. Su casa era purificada, su nombre borrado de los registros. El leproso debía abandonar la ciudad, vivir en las afueras, en lugares alejados conocidos como leproserías o lazaretos. Estos no eran hospitales, sino espacios de aislamiento. Algunos contaban con asistencia religiosa mínima, pero la mayoría eran solo refugios, donde los enfermos esperaban el fin. Allí, compartían su dolor con otros condenados, en condiciones miserables, sin higiene, sin esperanza, sin derechos. La ropa del leproso era distintiva. Generalmente vestía de negro, o con ropajes remendados. Portaba una campanilla, una matraca o un bastón, con el que debía avisar de su presencia. Al pasar por un camino, debía gritar: impuro, impuro, para advertir a los demás y evitar el contacto. No podían tocar el agua de los pozos comunes, no podían entrar a iglesias, mercados ni plazas. Estaban legal y espiritualmente separados del resto de la humanidad. Lo más doloroso no era la enfermedad, sino el abandono. Muchos de estos hombres y mujeres habían tenido familias, oficios, sueños. Eran panaderos, campesinos, artesanos, madres, hermanos. Pero tras el diagnóstico, pasaban a ser solo leprosos. No importaba su historia, su bondad, su fe, importaba únicamente su cuerpo marcado. Era como si el alma hubiese sido expulsada antes que la vida. Los niños aprendían desde temprano a temer a los leprosos. Las madres les enseñaban a no mirarlos, no hablarles, no tocarlos. En las representaciones religiosas, la lepra era sinónimo de pecado, castigo, perdición. Muchas veces, los sermones señalaban que los pecadores ocultos acabarían pudriéndose como los leprosos. Y así, generación tras generación, el estigma se perpetuaba. En algunos lugares, los leprosos eran utilizados como mano de obra esclava. Trabajaban en cementerios, minas o tareas peligrosas, ya que se les consideraba desechables. En otros, simplemente se les ignoraba hasta la muerte. Nadie lloraba sus pérdidas, nadie tocaba sus cuerpos. A veces, ni siquiera recibían entierro. Su única tumba era el olvido. Sin embargo, dentro de este mundo oscuro, existían destellos de humanidad. Algunos religiosos, especialmente de órdenes como los franciscanos y los hospitalarios, se dedicaban a asistir a los leprosos. Les llevaban comida, vendaban sus heridas, les hablaban como iguales. Para estos hombres de fe, la lepra era una oportunidad para servir a Cristo en su forma más sufriente. Muchos murieron también, contagiados por su amor y su compasión. El sistema legal y eclesiástico reforzaba esta separación. En muchos códigos municipales,
Los leprosos no podían heredar tierras, no podían testificar en juicios, no podían casarse ni adoptar. La Iglesia, aunque ofrecía consuelo espiritual, muchas veces respaldaba el aislamiento físico. Se les permitía comulgar solo en momentos extremos y a veces en hostias separadas. La comunión del leproso no debía tocar la del pueblo sano. En la España medieval, hubo intentos de organizar las leproserías de forma más humana. En algunas ciudades, se destinaban fondos municipales para sostenerlas, se construían capillas, se asignaban médicos. Pero eran excepciones. La mayoría de los enfermos seguía viviendo en condiciones de abandono, sobreviviendo gracias a la caridad o a la mendicidad. Muchos vagaban por caminos rurales, durmiendo en cuevas o ruinas, buscando comida entre los desperdicios. Cuando miramos hacia atrás y pensamos en la lepra medieval, no debemos pensar solo en una enfermedad. Debemos pensar en el miedo, en el abandono, en la ignorancia, y también en la resiliencia, en la compasión, en la lucha silenciosa de miles de seres humanos que, a pesar de todo, se negaron a desaparecer sin dejar rastro. Allí donde los caminos terminaban y la memoria comenzaba a fallar, surgían los leproserías. No eran simplemente refugios para los que habían perdido todo. Eran pequeñas ciudades olvidadas, donde la vida continuaba bajo otras reglas, otra luz, otro ritmo. Separadas del mundo, casi como si pertenecieran a otro tiempo, las leproserías eran espacios de exilio obligatorio, donde miles de personas, día tras día, aprendían a sobrevivir con lo poco que les quedaba, su cuerpo, su dolor y su dignidad. En los márgenes de las ciudades españolas, estas casas para leprosos se multiplicaban a medida que aumentaba el miedo. Toledo, con su importancia política y religiosa, albergaba uno de los más conocidos. También en León, Zaragoza, Valencia, Burgos, no había rincón del reino que no tuviera su propio espacio para los desterrados de la piel. A menudo, estas instituciones estaban patrocinadas por la Iglesia o por gremios piadosos, que ofrecían limosnas o donaciones a cambio de oraciones. Algunas tenían capillas, otras apenas un techo y paredes húmedas. Dentro de estas murallas, la vida tenía reglas no escritas. Cada uno conocía su lugar. Los más nuevos llegaban en silencio, arrastrando sus pertenencias, cubriendo su rostro. Eran recibidos por otros que ya sabían que no había regreso. Se compartían historias, heridas, miradas. Algunos lloraban, otros simplemente aceptaban, como quien se rinde a un destino inevitable. Las noches eran frías, el pan era escaso, las enfermedades oportunistas se multiplicaban, pero aún así, allí dentro, se formaban comunidades. Se tejía una nueva forma de humanidad. Los días se medían en gestos simples. Despertar con el canto de alguna ave lejana, lavar las llagas con agua estancada, comer juntos en largos bancos de madera carcomida, escuchar al capellán, leer fragmentos del Evangelio, rezar, esperar. En algunos casos, los enfermos que aún podían moverse, ayudaban a los más debilitados. Unos vendaban, otros traían leña. Algunos cantaban para levantar el ánimo. La música, cuando había, era suave, casi un susurro, como si temiera molestar al dolor. Lo más temido era el invierno. El frío penetraba los muros de piedra y se metía en los huesos. Muchos morían durante las noches sin que nadie notara. Por la mañana, se descubrían cuerpos inertes, aún sentados, aún abrazados a una manta delgada. Eran enterrados cerca, en fosas anónimas, sin lápida ni cruz, solo una piedra, solo el silencio. A veces, ni eso. El olvido era tan profundo que incluso la muerte pasaba sin ceremonia. La religión jugaba un papel ambiguo en estas comunidades. Por un lado, ofrecía consuelo espiritual. Los leprosos eran vistos como almas en prueba, cargando con una cruz impuesta por el cielo. Se les animaba a aceptar su dolor como forma de redención. Los sacerdotes les recordaban que Jesús había tocado a los impuros, que Lázaro había sido resucitado, que Dios no olvidaba a nadie. Estas palabras, repetidas con fe o desesperación, daban sentido a lo que parecía no tenerlo. Pero por otro lado, la misma religión justificaba el aislamiento. La lepra era descrita en la Biblia como símbolo de castigo, como resultado del pecado, como impureza ceremonial. El Antiguo Testamento ordenaba que los leprosos vivieran fuera del campamento. Y esa idea,
siglos después, seguía viva. Los sermones reforzaban el miedo, los rituales marcaban la separación. El alma podía salvarse, decían, pero el cuerpo debía mantenerse lejos. Aún así, hubo quienes desafiaron esas normas. Algunos religiosos decidieron vivir entre los leprosos, no por obligación, sino por amor. Se les llamaba los locos de Cristo. Eran pocos, pero su presencia dejaba huella. Lavaban pies, daban abrazos, compartían el pan, no temían contagiarse, no veían cuerpos enfermos, sino hermanos sufrientes. Algunos escribieron crónicas donde describían la ternura oculta en los rincones más oscuros de las leproserías. Esos textos, hoy casi olvidados, son testimonio de una compasión que desafió su época. La arquitectura de estos lugares también hablaba. Techos bajos, pasillos estrechos, ventanas pequeñas. Todo estaba construido para contener, no para curar. Los muros eran gruesos, no por seguridad, sino para que los sonidos no escaparan. En algunos casos, los internos solo podían salir una vez por semana, custodiados, para mendigar en las entradas de la ciudad. Extendían la mano, pero no hablaban, miraban al suelo. A veces recibían monedas, a veces insultos, siempre vergüenza. Con el tiempo, el número de leprosos empezó a disminuir, no por curas milagrosas, sino por cambios en la medicina, en la higiene, en las estructuras urbanas. Pero también porque otras enfermedades, como la sífilis o la tuberculosis, comenzaron a ocupar su lugar en el imaginario del miedo. A veces, los médicos confundían los síntomas. A veces, simplemente se evitaba el diagnóstico. La lepra se fue diluyendo en la estadística, pero no en el estigma. Durante los siglos XV y XVI, muchas leproserías fueron cerradas o convertidas en hospitales generales. Los que aún vivían allí eran trasladados, o en algunos casos, abandonados. Sus historias, sus nombres, sus voces, se desvanecieron. Algunos registros municipales conservan listas de internos: María la Muda, Pedro el Cojo, Juana de la Piel Blanca, apodos en lugar de apellidos, rasgos físicos en lugar de biografías, como si fueran personajes secundarios de un drama olvidado. La huella de la lepra no desapareció del todo. En la toponimia de muchas ciudades españolas, aún se pueden encontrar referencias: Camino del Leproso, Puerta del Lazareto, Huerta de San Lázaro. Son recordatorios silenciosos de una realidad que la historia prefirió silenciar. También en el arte, en las leyendas, en los dichos populares, la figura del leproso sobrevivió como sombra, como advertencia, como eco. Incluso hoy, siglos después, en algunas culturas, el término leproso sigue siendo sinónimo de rechazo, de repulsión. Y aunque la lepra moderna, ahora llamada enfermedad de Hansen, es tratable y controlable, el estigma persiste, porque el miedo a la piel herida, al cuerpo distinto, al rostro deformado, sigue habitando en lo más profundo del ser humano. La historia de la lepra no terminó con los antibióticos, solo cambió de forma. Es necesario recordar, no por morboso interés, sino por justicia, porque miles de personas vivieron y murieron en silencio, sin voz, sin derecho a ser contadas. Porque la lepra fue mucho más que una enfermedad. Fue un espejo de la sociedad, de su miedo, su fe, su violencia. Fue una prueba de lo que somos capaces de hacer o de ignorar. Al final, quizás la pregunta no sea qué fue la lepra, sino qué hicimos nosotros ante ella. Extendimos la mano o dimos la espalda, escuchamos el dolor o tapamos los oídos, vimos al ser humano o solo a la enfermedad. Quizás, al mirar hacia el pasado, podamos aprender a construir un futuro más humano, un futuro donde nadie, por enfermar, por doler, por ser distinto, sea condenado al olvido. Porque la verdadera lepra no está en la piel, está en la indiferencia.